vamos a dar inicio a nuestro último webinar del año, de este ciclo de webinar. Y este webinar se denomina Reflexiones actuales sobre el desarrollo de la enfermería, integrando perspectivas nacionales y globales, organizado por la Escuela de Enfermería de la Universidad de los Andes. Este ciclo de webinars que culminamos hoy se enmarca dentro del Año Internacional de la Enfermería y de la Matronería Nursing Now, declarado por la Organización Mundial de la Salud, con motivo de la celebración del bicentenario del natalicio de Florence Nightingale. En ellos nos hemos propuesto promover la reflexión en torno al desarrollo del futuro de la profesión de enfermera-enfermero, tanto en el plano nacional como en el internacional. Como una excepción, y por tratarse de este último webinar de nuestro ciclo, esta sesión comprende dos secciones. Durante la primera hora se desarrollará el webinar con las expositoras y a continuación daremos un cierre oficial a este ciclo, donde repasaremos las ideas más importantes de cada webinar desarrollado durante este año. El webinar del día de hoy se titula Desafíos éticos jurídicos en enfermería, oportunidades al servicio de la participación del paciente, en el que se reflexionará sobre aspectos éticos jurídicos en enfermería que impulsan y a fortalecer las oportunidades de las personas, familias y comunidad de participar en su propio cuidado, tratamiento y prevención y en la consiguiente toma de decisiones. Este imperativo de corresponsabilidad supone una serie de desafíos para el profesional enfermero y su liderazgo. La profesora Paulina Milos, enfermera, abogada y magíster en Derecho Público, junto a Ana Larraín, profesora, enfermera matrona, con un postítulo en Fundamentación Filosófica, profesora titular de la Escuela de Enfermería y actual directora de Cuidados y Servicio al Paciente de la Clínica de la Universidad de los Andes, reflexionarán sobre la fundamentación y los desafíos que supone fortalecer la participación activa de las personas en su cuidado, para las enfermeras, para los equipos de salud y para las organizaciones en su conjunto. Para comenzar, Paulina nos presentará una revisión sobre los alcances éticos jurídicos de la consideración de la dignidad de la persona en la prestación de servicios de salud. Esta necesidad actualmente es palpable, ya que la comunidad, como nunca antes, está dispuesta y demanda participación. Desde su mirada de enfermera y abogada, nos comentará sobre el actual marco jurídico y normativo, avances y desafíos pendientes, especialmente sobre las exigencias que este reconocimiento impone sobre el liderazgo enfermero. Muchas gracias, Paulina, y adelante. Bien, gracias. Gracias a todos. Un saludo cariñoso. Saludo especialmente a Doris, que es un gusto tenerla con nosotros. También a Katia Alfaro. Y vamos a dar inicio a la presentación. A mí me corresponde la primera parte. De este webinar denominado Desafíos éticos jurídicos en enfermería, oportunidades al servicio de la participación del paciente. Y nosotros hicimos un trabajo para buscar los focos de esta presentación y hemos dividido en tres partes. ¿Cuáles son los desafíos éticos jurídicos? Nosotros no los tomamos tanto como desafíos, sino más bien deberes y obligaciones, y de alguna manera el desafío es dar sentido a esos deberes que ya tenemos de hacer partícipe al paciente, y también hoy día algunas obligaciones también jurídicas de hacerlos participantes. Por otra parte, las oportunidades lo vemos más que oportunidades como un imperativo, una obligación ética al menos de hacer participar al paciente, y también en algún momento alguna exigencia jurídica, y lo otro, lo que sí es una oportunidad, es normalizar esta situación, es hacerla común, es incorporarla a nuestro quehacer.
Y por último, en tanto a la participación, nos centraremos en por qué el paciente tiene que participar de su atención, es en consideración a su dignidad en tanto persona, y cuál es el medio, por lo menos el que acá proponemos, en la educación, y de qué modo, a través de un liderazgo de enfermería. Entonces, veamos, la dignidad, ya sea como concepto teológico o principio ético o proveniente su concepción del derecho natural, eso hoy día tiene un reconocimiento jurídico. Y ese reconocimiento que anteriormente nosotros lo hacíamos casi intuitivamente en un sentido moral, hoy día es una exigencia legal, incluso constitucional, en donde a la persona ha de respetarse su autonomía, considerar su inteligencia, su raciocinio y su capacidad de liderar, y también su intimidad. La dignidad se entiende como un atributo que tiene cada ser humano de ser respetado y valorado como un ser individual y social, no solamente en su aspecto íntimo como persona, sino que también dentro de la sociedad de ser respetado por el solo hecho de ser persona. Hoy día todos nos tenemos que respetar a todos, todos nos respetamos a todos. El respeto por esta dignidad implica una necesidad de todos los seres humanos de ser tratados con igualdad y que puedan gozar de todos los derechos de que la dignidad deriven. Entonces, ese es hoy día, y esa es la demanda también que se siente en estos momentos de los pacientes y también de la comunidad. ¿Qué ha pasado? El derecho se puede decir que ha dado un giro ético, porque esto siempre ha existido y nosotros siempre lo hemos tenido presente en nuestra atención al paciente, pero hoy día el derecho asume estas condiciones, estos atributos que se le otorgaban a los pacientes a través de una actuación ética o una actuación moral, lo asume como propio del derecho. El derecho pasa de ser un mínimo exigible para la sana convivencia en sociedad a un máximo, que es el respeto a la dignidad de todas las personas por igual, y también también de los derechos que emanen de esa dignidad, y nos hace exigible no solo una calidad técnica, sino que también una calidad humana en la atención. Se puede decir que la dignidad es el fundamento de los derechos de las personas y se encuentra hoy día a la base del derecho contemporáneo, no solamente en salud, lo encontramos en el sistema laboral, en el sistema incluso del consumidor. Bueno, ahora yo les adelantaba que íbamos a ligar la dignidad y la educación, cómo nosotros podíamos intervenir en las personas para hacer respetar su dignidad y a la vez puedan hacer uso de estas facultades, un buen uso de estas facultades que se tienen, y muchas veces por falta de educación no lo pueden hacer, y menos en un campo tan específico como es la salud. Y esta educación en todo ámbito y también en el ámbito de la salud debiera ser, es un proceso que crea una interacción sostenida entre las personas y que se sustenta exclusivamente en base a la dignidad, en ese respeto a esa persona que estoy atendiendo o cualquier otra persona o una estudiante, esa es la base. Y la educación, ¿qué es lo que es? Es un proceso por el cual un ser humano que aprende es apoyado por otro ser humano que enseña. ¿Y en qué lo enseña? En la ampliación y sostenimiento de su autonomía por el medio del desarrollo de sus competencias. A nosotros ya no nos interesa el paciente. Yo me vuelvo loca buscando un nombre para que no le denominemos más paciente, porque ya no es paciente. Ya no estamos frente a una persona que debe ejercer su autonomía de alguna forma. Educar justamente es respetar esa dignidad por el otro, es un continuo acto de solidaridad lo que estamos haciendo nosotros debiéramos hacer permanentemente en busca de qué, de que el otro en forma educada, educada y que además adquiere una responsabilidad, tome sus decisiones y decisiones que vayan en favor de la persona. Es la relación entre el educador y el educando, una relación de aprendizaje mutuo. Nosotros también aprendemos de los pacientes, de respeto y de confianza.
el educador no solamente debe entregar contenido, sino que debe buscar estrategias para el desarrollo de las habilidades de las personas para que vayan asumiendo cada vez más su autonomía, haciendo ejercicio de su autonomía y haciéndose responsable de su toma de decisiones. Entonces, es eso, la educación debe formar a la persona en su ámbito individual y también en el ámbito social. A la vez, nosotros debemos valorizar al educando. ¿Qué significa valorizar al educando? Considerarlo como que es una persona que es única e irrepetible, que es única, y además que es la persona y sus circunstancias. Nosotros no solamente estamos con las personas, sino que con las circunstancias que rodean a esa persona. Con el ámbito familiar y social que rodea a esa persona. Y no solamente eso, sino que la vida que ha llevado esa persona. Hoy día se dice que se observe el curso de vida de la persona. Bueno, eso nosotros tenemos que considerar al paciente en su unicidad como persona única e irrepetible. Potenciar su autonomía, no tener temor entre que más conozca en este caso, la otra persona, que va a ser que es mejor que esté sometida a nosotros. No, es el que pueda disponer de su libertad nos va a enriquecer de alguna manera. Despertar también su capacidad de curiosidad y exploración. Nosotros muchas veces eso no lo hacemos. Despertar en la otra persona, adelantándonos un poco en la atención de paciente, de despertar su curiosidad. Siempre cuento un caso de una persona que tenía una de estas pulseras que se les colocan de identificación en el hospital y se va a la casa y a los 3 días llaman de la casa por teléfono diciéndole que su mamá se llama Clara y que ¿cómo que se llama? En la pulsera dice Sofía. Entonces, ni siquiera hubo un interés en ver qué es lo que era eso, no había nada. Es paciente, se deja hacer. Y considerar también sus conocimientos y experiencias, algo que no hacemos nosotros. Y al no hacerlo, estamos faltando a la dignidad de la persona. Recordemos que uno de los componentes de la dignidad es la inteligencia de la persona, es la inteligencia. Y nosotros no consideramos, nos cuesta mucho considerar que otro sea inteligente, y más aún si es el paciente. Y también su experiencia. Entonces tenemos que lograr un acercamiento hacia la cotidianidad y la realidad social de las personas, respetando sus conocimientos, creencias y valores. En otros lugares existe lo que se denomina la inteligencia regional. No se hace nada, por ejemplo, en obras públicas, no se hace nada, si no se va a la región y se consulta cómo va a ser usado el puente o algún canal que se va a instalar. No se hace en la oficina, ubicada en el centro en nuestro país, de la región metropolitana, sino que se hace en el lugar, se consulta, se ve y se obtienen muchos mejores resultados. Como también se aplica la ética a los afectados. Consulte al otro cómo puede llevar adelante esto que se le está señalando. Incorporar la opinión de las personas, de la familia y de las comunidades. Está demostrado que mejora la relación, se alcanzan mejores decisiones y hay un mejor cumplimiento también de las indicaciones y que se le entregan a los pacientes. Bueno, ahora vamos a salud, más propiamente, adentrando un poco más. Si nos afirmamos en el derecho a la protección de la salud que contempla nuestra Constitución política, vamos a darnos cuenta que nace y que esa protección a la salud comprende un derecho a una educación en salud que fomente este desarrollo de la autonomía y que cree además una conciencia para cuidar de la propia salud, de los riesgos asociados y de la salud de los demás, como asimismo también algo muy importante, hacer un buen uso de los recursos de que la persona dispone. Pero ¿con qué nos encontramos? Con que se requiere de una persona que tenga una educación general para que pueda también comprender todo esto. Entonces, por eso, ¿qué es lo que se propone? Una educación en salud al menos temprana, la salud, ojalá desde la escuela, ojalá las enfermeras en salud escolar sí eduquen a los estudiantes en salud propiamente tal, pero también en el desarrollo de esa autonomía conforme a la edad para que puedan tomar decisiones en tal sentido.
La educación en salud es uno de los instrumentos que utiliza la promoción de la salud, que básicamente pretende facilitar los cambios de comportamiento hacia conductas más saludables y que en la medida de lo posible se eliminen factores de riesgo, mientras que se potencian otros factores de protección. Sin educación no hay participación. Habrá una persona que a lo mejor nos pone cara de escucha, pero no hay participación. No educar es discapacitar al hombre como persona capaz de velar por su propia salud. Eso es algo que nosotros tenemos que tener muy presente. Bueno, si hablamos de la participación del paciente, ¿qué piensan las enfermeras? Acá pongo y hago una advertencia, no todas, pero ¿qué piensan las enfermeras? ¿Atención centrada en el paciente o en la enfermería? Esto hay le pongo la cita abajo de un estudio que muy interesante que se hace sobre los significados para los pacientes. Entonces, ¿qué es lo que, y se hace una encuesta muy bien llevada, y ¿de qué se dice? Que las enfermeras responden, el paciente ya da trabajo. O sea, no nos compliquemos más, el paciente da trabajo. Y también hacen una distinción entre un mal paciente y un buen paciente. ¿Y quién creen ustedes que es el buen paciente? Es el paciente que no consulta, que no pregunta y que acepta. Y también recogen y seleccionan respuestas de enfermeras que dicen, bueno, ¿y aquí quién es la enfermera? La enfermera soy yo y quien dice las cosas soy yo. Y digo lo que usted tiene que hacer, ¿me entiendes? Son frases que recogieron en este estudio. Yo soy la que digo lo que hay que hacer, no es usted el que dice lo que hay que hacer. Y por último también comentan, lo que pasa es que esta otra persona tiene la misma enfermedad y no dice nada, pero esta persona está todo el día llamando, preguntando, y entonces una persona sí sabe llevar la enfermedad y la otra no sabe llevar la enfermedad. Eso es lo que piensan las enfermeras. Ahora, ¿qué nos dicen? No todas, advierto. ¿Qué nos dicen los pacientes? Bueno, esto sobre la base de un estudio que se hizo una vez publicada la ley 20.584 sobre derechos y deberes de los pacientes, la cual trata del trato digno y muy, para mi gusto, no muy acertadamente dice que trátelo cortésmente, llámelo por su nombre, y no explicita, a pesar de que después desarrolla los otros derechos de autonomía, derecho a la información, etcétera, pero no explicita que eso también es trato digno y se queda un poco en este trato. Y se hace un estudio. ¿Y qué es lo que de este estudio, la Superintendencia de Salud, Katy Alfaro, y que está presente, debe conocerlo muy bien, qué es lo que dice, se puede extraer así, el mínimo que interesante para esta conversación que podamos extraer? Dice que quieren ser tratados como personas. Dice, queremos ser tratados como personas, que nos miren, que nos escuchen, que nos saluden, que tengan en consideración su opinión, que sean cordiales e incluso cariñosos. Demuestran malestar porque dice que les entregan órdenes sin explicar el por qué, el para qué y los efectos. Por ejemplo, dice, una aspirina cada 8 horas y nada más. Y cuando van a dar la información con respecto al diagnóstico, comentan, dice, o el avance del tratamiento, es como si uno no tuviera la capacidad de comprender de qué está hablando el médico. Se fijan, la misma persona, sin tener una gran formación, se da cuenta que ella tiene la inteligencia para comprender lo que el médico le está explicando, si es que el médico se lo explica de una manera para ella entendible. No todos tenemos todos los conocimientos de todos, pero sí tenemos la capacidad de entender esa inteligencia. Bueno, esto hay que tener presente que además de estar en la ley 20.584, es un estándar de acreditación de la calidad. Ahora, también es bien interesante un estudio reciente en donde entre el 60 y 80% de las personas encuestadas oculta a sus médicos información que puede ser relevante para su salud. ¿Por qué mienten los pacientes? Guardan o falsean información por temor a ser juzgados, por vergüenza a sus faltas, por perder la imagen ante el médico, por no desear escuchar lo malo de su comportamiento, por temor a ser considerado paciente difícil o deficiente, no querer que cierta información quede registrada en la ficha clínica. Le encuentro razón, puede ser una buena razón. Y también dicen que por respeto al escaso tiempo de los profesionales y también para atraer la atención del médico mediante la exageración de signos y síntomas. Dicen, de esa es la única forma que le digo. Si le digo que me siento muy mal, seguramente ahí me va a atender mejor. Y también para testear los conocimientos de los médicos versus Internet.
Entonces, estos en realidad nos están falseando, no se puede llevar adelante un buen tratamiento si no tenemos la información completa. Además, es un daño para el paciente, un daño para la sociedad, un daño para todos, porque si nosotros fuéramos quizás haciendo un recorrido por las casas y abriéramos los veladores, ¿con qué cantidad de medicamentos nos encontraríamos? Porque cada vez le van a repetir esa dosis que seguramente no está haciendo uso de ella. Entonces es muy importante porque más de un tercio de los encuestados además callaron cuando no estaban de acuerdo con la recomendación de su médico. Y asimismo tampoco dijeron cuando no estaban entendiendo las indicaciones. Se suma a eso también que la relación entre los profesionales en el último tiempo y los pacientes y familias se ha visto amenazada por el fenómeno de las agresiones. El fenómeno de las agresiones está cada día más frecuente. Aquí traje una nota que es del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que informa que entre los años 92 y 96, yo entiendo que ustedes van a decir que no tiene relación con nosotros, 263.000 profesionales sanitarios fueron víctimas de violencia, siendo el homicidio la primera causa de muerte de origen laboral entre las enfermeras. Eso es tremendo, eso es tremendo. Y eso nosotros no lo hemos vivido y lo estamos viviendo. A lo mejor no en ese extremo, pero podría llegar a ser. ¿Y qué es lo que ha pasado? Algo acá bastante curioso. En un primer minuto, y hay trabajo muy antiguo publicados en enfermería, en donde señalan que los únicos profesionales de la salud que eran agredidos eran las enfermeras. Y eso fue por un largo tiempo. Hoy día, afortunadamente, eso ya no es el único profesional, no es el más agredido. Hoy día están entre los más agredidos el médico y otros profesionales. También podemos agregar este fenómeno que está sucediendo con la alfabetización en COVID-19. Y que se pensó que era una buena forma a través de la alfabetización, que es la educación, más la entrega de ciertas herramientas que le permitan a las personas distinguir entre las noticias falsas y las noticias que sí tienen algún fundamento, que les permitan también hacer uso de la tecnología y aplicar para obtener información, para obtener algún resguardo y todo eso, se pensó que eso podría ser. ¿Y qué es lo que pasa? Acá recojo una noticia que dice: estampida de británicos que han huido a las playas en el día más caluroso del año sorprende al mundo. Y ahí nosotros tenemos una foto. Y comentan, dice, es difícil de entender en un país que rozan ya los 43.000 fallecidos por COVID-19. Esto ya hace un tiempo. Entonces, esto también nos va a obligar a nosotros a revisar y hacer estudios multidisciplinarios, incorporar sociólogos, incorporar psicólogos, que también nos orienten qué sucede en tiempos cómo puede variar el comportamiento en tiempos de incertidumbre y cómo cada día nos quedamos atónitos frente a las conductas que nuestros pacientes, que en nuestra sociedad, muchas veces nosotros mismos tomamos frente a medidas que nos parecen que están siendo muy claramente entregadas. La participación del paciente, podríamos ya ir concluyendo que es una tarea de equipo que demanda un liderazgo ético. Ya sea que nosotros hablamos de humanización de la atención en salud, del paciente el centro de la atención, de la experiencia del paciente y otros enfoques, incluidos algunos que dicen que no son necesarios tener al paciente participando con todos los cambios tecnológicos que se nos vienen. O también otros dicen que el sistema sanitario no solamente tiene que centrarse en el individuo, sino que también en el individuo, pero con mayor razón en la comunidad. Bueno, pero cualquiera sea la situación, nosotros ese trabajo no es de una profesión sola, ni es de una persona absolutamente sola o de alguien que tenga un cargo de gestión solo. Requiere de un equipo. Para la formación del paciente, familia y comunidad, de un equipo para formar a los profesionales, a los técnicos y a los administrativos, todos,
Todos tenemos que estar formados en este respeto hacia la dignidad del paciente, en esta idea de empoderarlo en sus conocimientos, de empoderarlo en su autonomía. Todos tenemos que estar formados, y también la institución. La institución también juega un papel muy importante. Y para eso se requerirá de un liderazgo ético mediante el cual se normalice, que esto se haga un hábito en forma transversal, y que se normalice el respeto a la dignidad del paciente en forma transversal, y que no tener temor que conozcan sus derechos. Siempre decimos, bueno, ¿y cuáles son sus deberes? Y siempre estamos en contra de que las personas reclamen sus derechos, y dicen, claro, reclaman los derechos, pero no cumplen con sus deberes. Primero que que conozcan sus derechos, y cuando vean que ellos son respetados, solos, absolutamente, van a darse cuenta que si a ellos los respetan, ellos también van a respetar. Sea cual sea la posición que la persona ocupe, con total independencia del punto de vista de cada uno de ellos, con el único fin de generar una relación justa, equitativa, basada en la confianza. ¿Por qué los pacientes mienten? Porque no tienen confianza. Porque si tuvieran confianza no mentirían. Y también para generar una identidad, una pertenencia, una adherencia, una cohesión y un compromiso, ya sea del equipo de trabajo, o también de los pacientes. Nosotros, con las personas que formemos equipo, tenemos que tener también en consideración de su dignidad, tenemos que tener en consideración la necesidad de desarrollo, tenemos que tener en consideración sus opiniones, sus aportes, y de ese modo la persona, al verse considerada en el ámbito laboral, al verse considerada como persona, ella también va a considerar al otro como persona. Bueno, ¿qué es un buen liderazgo? Lo técnicamente bueno, lo moralmente bueno. ¿Quién es un buen líder? Es una persona que conduce hacia resultados éticos, y no solo es alguien bueno para liderar. Acá muchas veces lo que más importa es el bueno para liderar. ¿Quién es un líder ético en lo laboral? Es la persona que con su conducta fomenta y promueve el trato laboral digno desde una perspectiva integral, en un ambiente de respeto mutuo, confianza, participación, equidad, igualdad de oportunidades, de compromiso con la institución y con las personas, familias y comunidades. ¿Cuáles son los efectos del liderazgo ético? Es transformacional, genera un efecto multiplicador, forja una cultura institucional de respeto integral a las demás personas, y la práctica constante, como ya lo habíamos dicho, se hace costumbre y se transforma en una virtud. La participación de los pacientes es una tarea de todos. ¿Qué nos hace falta? Es algo que sabemos que lo debemos hacer. O sea, lo debemos hacer porque es un imperativo ético, lo debemos hacer. Y cada vez va a ser también un imperativo, una obligación jurídica. Y lo podemos hacer mejor, también lo sabemos, lo podemos hacer mejor. ¿Qué nos falta? Nos falta dar sentido a la participación del paciente. ¿Y qué significa esto? Que nosotros incorporemos, ahí lo pueden leer ustedes, incorporemos esta idea y la hagamos realidad, y una vez que haciendo la realidad la vamos a hacer nuestra, y prácticamente no vamos a poder actuar de una manera que si no lo hacemos de esta forma. Bien, poniendo término a los ejes que nos habíamos planteado, tenemos que no hay participación sin educación. El paciente no solo debe conocer lo que debe hacer, debe querer hacerlo y ponerlo en práctica. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina, por tu presentación. Muy, muy interesante. Sin duda tenemos... ¿Cómo estuve con el tiempo? Perdí, excúsenme si es que me pasé. Te pasaste un poquito, pero no importa. Sin duda tenemos muchos desafíos, ¿no es cierto?, que enfrentar en lo personal, digamos, cada persona, ¿no es cierto?, como profesional y como equipos de salud también. Y la verdad que de tu presentación me llega mucho la responsabilidad, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos en educar a nuestros pacientes. O sea, lo importante que es el educar a los pacientes para ayudarlos a alcanzar esa autonomía
que nosotros quisiéramos que tengan en relación, ¿no es cierto?, a poder también ellos sentirse como personas sujetas de derecho, dignas, inteligentes, con capacidad de entender lo que tú decías, con capacidad de ser educada. Y aquí entra lo de la alfabetización, ¿no es cierto? Y la labor que nosotros tenemos de estar constantemente, y a pesar de, como lo decían algunas enfermeras, que ya es suficiente porque lo tenemos como paciente y más encima lo tenemos que estar educando, bueno, eso es lo que estamos llamadas a hacer y lo importante. Te agradezco la presentación. Al público le quiero decir que la idea es que vayan, ¿no es cierto?, pudiendo establecer una conversación, generar reflexiones, que nosotros se las podamos hacer llegar a los presentadores, de tal modo que esto sea algo dinámico y no sea solo la presentación, sino que si tienen inquietudes también poder contestarlas, pero que se genere un ambiente de conversación. ¿Ah? Bueno, te agradezco, Paulina, tu presentación, y para seguir ahora dejamos con ustedes a Ana Larraín, quien desde los desafíos de la realidad hará una proyección de la participación de la persona, familia y comunidad en su autocuidado y cómo el liderazgo enfermero en sí incide en su logro. Gracias, Anita, por acompañarnos. Gracias, Araceli, gracias a la facultad y a la escuela por organizar estos seminarios. Me parece que es tan importante en este año de la enfermería y la matronería. Me parece que es una forma muy bonita, además de consolidar lo que tenemos como mandato. Y yo me voy a compartir pantalla ahora. Voy a descolgarme de lo que vimos inicialmente con Paulina. ¿Se ve bien ahí? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, en esta primera diapositiva que es la que mostró la Paulina en su presentación y que me parece que abordó todo lo fundamental de lo que debiera estar en este webinar, yo me voy a abocar a esto último que está puesto en rojo. No voy a repetir lo que dijo Paulina ya muy bien, y me parece que, como decía una de las asistentes, Katia Alfaro, aquí lo fundamental es trato digno y atención centrada en la persona. Estoy completamente de acuerdo con ella. Voy a tratar de desarrollar un poquitito el tema de la persona paciente, y como ustedes ven ahí un concepto que conversábamos con Paulina hace unos días, y es que el liderazgo ético se relaciona, o podríamos relacionarlo con la idea de una experiencia ética. No estamos completamente convencidos de que exista como concepto, pero uno podría desarrollar esta idea. Entonces, el tema es poner el paciente al centro. ¿Y qué significa eso? No significa esto. No significa, en el fondo, que veamos a esta persona paciente como un beneficiario de una atención de salud tipo boutique, en que el fondo viene a buscar la satisfacción de deseos. No estamos hablando de eso, ¿verdad? Estamos hablando de esto, de una persona que se siente atendida como ser humano, con todas esas características que mencionaba la Paulina, desde una perspectiva de lo que es la realidad de ser persona inteligente, libre y con voluntad. ¿Por qué? ¿Por qué poner a los pacientes al centro? Como una pregunta así muy, muy inicial. ¿Eh? Porque, bueno, por lo que decía Paulina, ¿verdad? Los pacientes son personas. Yo entiendo que el concepto de paciente a veces como que reduce a la persona. Sin embargo, aquí, más que reducirla, me parece a mí que estamos como especificando la condición de la persona, que es una persona con todas sus características, pero que está vulnerable por algún motivo, porque no sabe, porque está doliente, porque está enferma, porque tiene un diagnóstico terminal o porque está en el último año de su vida. También es claro que la persona para nosotros es el centro porque es la razón del cuidado, es la razón de ser de nuestra realidad profesional, ¿verdad? Además, nuestra realidad de profesionales de la salud, como instituciones incluso, producimos temor y ansiedad. Uno se presenta con acogida, ¿verdad? Pero a veces solo el ver un delantal blanco ya significa que de persona pasé a persona paciente.
y si eso le agregamos en el fondo el temor del diagnóstico, de lo que sea, o sea, nadie va a atenderse en salud porque tiene ganas, ¿verdad? Si uno dispusiera de algo de dinero, además lo gastaría en otra cosa. Es porque tengo una necesidad. Y por último, esto que conversábamos hace unos días, porque siempre está el riesgo en cualquier actividad humana de que nosotros seamos el centro, de que en el fondo organicemos la vida, el trabajo, los procesos, en torno a nuestra comodidad, o comodidad suena un poco como duro, ¿verdad? O a nuestra, en el fondo, facilidad para realizar el trabajo. Y aquí el foco es justamente lo contrario, o sea, organizo, no sé, desde el baño del paciente en la mañana para que el paciente pueda tener un buen día y pueda recibir a la familia, y no porque me es más fácil a mí para entregar turno, por poner un ejemplo como muy burdo, muy de detalle, ¿verdad? Ahora, hay muchos modelos de atenciones centradas en el paciente. Tomé como resumen el que plantea el Catalyst del New England Journal of Medicine, que plantea que una institución es realmente una institución centrada en el paciente cuando su misión y sus valores han sido diseñados y luego están alineados con los objetivos del paciente y de la familia. Cuando además somos transparentes como institución, y eso significa que entregamos toda la información y además en forma oportuna, cuando el paciente la requiere. Que acogemos a la familia en las unidades clínicas, que en fondo les abrimos las puertas. Y este es un tema, ahora nosotros lo estábamos justamente analizando porque durante mucho tiempo hemos tenido a las familias fuera de las unidades clínicas, por razones de prevención de contagio, por una pandemia que nos ha obligado a cerrar un poco las instituciones de salud. Y hoy día vemos que muchas veces hay unidades, hay personal que preferiría seguir con la familia afuera, porque la familia, así como decía la Paulina, hay enfermeras que piensan que el paciente demanda mucho trabajo, bueno, la familia agrega mucho más trabajo. Y por el contrario, me parece a mí que es un mito, ¿verdad? La familia, en nuestra experiencia, colabora, ayuda. Por lo tanto, una institución centrada en el paciente es una institución centrada también en la familia. Lo otro es que el paciente es considerado en las decisiones. En el fondo no se le informa de las decisiones, sino que se le hace partícipe, se le pregunta, se le pide su parecer. Sus puntos de vista se respetan y se valoran. Trato digno, ¿verdad? Luego, estos dos hechos que son importantísimos, ¿verdad? El confort o el bienestar físico y el bienestar emocional del paciente son prioritarios. Vamos tras eso primero, luego el resto lo organizamos en torno a eso. Y el cuidado del paciente es un cuidado colaborativo, coordinado, accesible, en que todos los miembros del equipo participamos. Esto, claro, está elaborado así como un modelo y publicado no hace tanto tiempo. Sin embargo, si uno mira, yo me remití a un estudio que analiza los distintos escritos de Florence Nightingale, buscando conceptos que ella vertió y que aluden a esto de que el paciente es nuestro foco, y ya no el foco de la institución, sino que el foco de la enfermería. Y estos son 5 conceptos que aparecen repetidamente en su escrito. Tender a, poner atención, o foco podríamos decir, ayudar, ser competente y ser genuino. O sea, aquí uno ve que en el fondo la enfermería centrada en el paciente es una enfermería muy profesional, muy competente y al mismo tiempo muy abocada a las necesidades del paciente. Entonces podríamos hablar de la atención centrada en el paciente. Nuestro foco es cómo la enfermería tiene que estar centrada en el paciente, entendiendo que la enfermería es una actividad obviamente profesional, científica, pero es una actividad humana y además personal, va dirigida, claro, a veces a la comunidad como grupo, ¿verdad? Pero muchas veces a la persona con nombre y apellido en una situación puntual y en su entorno familiar. Y esa persona y esa familia tienen percepciones y tienen voz y tienen voto. Y aquí es donde en el fondo nosotros tenemos que tomar conciencia de que esto es lo que tenemos que respetar. Se ha hablado mucho, de Paulina también lo mencionaba, de la experiencia del paciente, y hay algunos autores que dicen que la experiencia del paciente es todo, que en el fondo es el paciente el que finalmente va a evaluar esto del trato digno, de si la atención estaba centrada en él, y que nos obliga a nosotros mirar la experiencia
como un todo, un 360 grados en el fondo, que nos obliga a operacionalizar toda la atención, los procesos, obviamente con foco en resultados, pero los procesos en sí mismos, operacionalizarlos con humanidad, desde la humanidad y para la realidad personal del individuo. Eso significa que tanto la enfermera o el prestador y el paciente, cuidadores que pueden ser cuidadores informales, todos trabajamos conjuntamente para tomar la mejor decisión de cuidado para el paciente. Y esa mejor decisión involucra la evidencia científica disponible, las opciones de cuidado realistas disponibles, ¿verdad? El conocimiento y la experiencia del prestador. Evidentemente, eso es parte de esta ecuación. Y los valores y preferencias del paciente. Esos son elementos que no pueden faltar para configurar la experiencia del paciente. Entonces, esta actividad que tiene todos estos elementos éticos se configura finalmente y es vivida desde el paciente como una experiencia, que podríamos ponerle, no sabemos si calza o no, pero podríamos ponerle este apellido de experiencia ética, que cumple con estos criterios del respeto a la dignidad de la persona. Pero finalmente es el paciente el que nos tiene que decir esto, es el paciente el que tiene que decir, sí, yo me siento conocido, reconocido, y si además es un paciente habitual nuestro, tiene que sentirse muy reconocido, tiene que sentir que se lo respeta, que se lo involucra, que se cuenta con su compromiso, porque es capaz de darlo, ¿verdad? Y como decía Paulina a propósito de la alfabetización y de la educación, que lo reconoce con su capacidad de comprender, una persona que es capaz de entender, y si no entiende de un modo, bueno, nosotros somos los responsables de ayudarlo con nuestro lenguaje, con nuestro acercamiento, a comprender lo que le está ocurriendo. Esto hace de la experiencia ética un imperativo, como decía al comienzo Paulina, ¿verdad? Y aquí el imperativo va orientado hacia la enfermería empática. En algún momento uno puede haber pensado, especialmente cuando uno está enseñando, por ejemplo, a alumnos chicos, que bueno, que la empatía es algo deseable. Hoy día la empatía es un requisito sine qua non para hacer una enfermería ética. Una enfermera, un profesional de la salud, tiene que ser capaz de reconocer, de comprender, de compartir las experiencias y emociones de sus pacientes. Es un requisito como básico para que la actividad y la experiencia sean éticas. Es la forma de otorgar además un cuidado específico a las necesidades de un paciente determinado, la forma, en el fondo, de abordaje individual. Ahora, nosotros en conjunto, más bien invitados, la clínica, invitados por la facultad y por la escuela de enfermería, hemos pensado que así como hay modelos de instituciones centradas en el paciente, también tenemos que ayudarnos con modelos de enfermería, que orienten el quehacer específico del personal de enfermería, de enfermeras, y aquí involucro también a los técnicos de enfermería, y por supuesto esto en la formación de enfermeras, ¿verdad? A lo largo de toda la formación de pre y posgrado, tienen que orientar el cómo lograr esta enfermería científica, esta enfermería compasiva y esta enfermería eminentemente profesional, ¿verdad? Yo no voy a entrar a detallar el modelo nuestro, porque además todavía está en estudio, todavía no está completamente terminado y tampoco está publicado, pero estamos trabajando en esto porque nos parece que es una necesidad justamente para cumplir con este imperativo ético que mencionaba Paulina. Ahora, orientados por este mismo modelo, en el trabajo del modelo y pensando que tenemos que evaluar desde la perspectiva del paciente si estamos cumpliendo con este imperativo ético de enfocarnos en el paciente y que el trato sea digno, entonces miramos cómo evaluar. Esto corresponde a algunas preguntas de una encuesta que seguramente algunos de ustedes conocen, que es la encuesta Indaga, que es manejada por FBA Consulting, y que nosotros contratamos desde hace un año aquí en la clínica. En Chile hay 12 centros que la están utilizando, y en el mundo son muchísimos más, de tal manera de además, por supuesto, que hacer benchmark y poder comparar cómo estaba respecto del resto.
nosotros tomamos esta encuesta con la facultad, con la escuela, y dijimos, bueno, esta encuesta evalúa lo que para todo el mundo, en todas partes, es importante, pero nosotros tenemos que evaluar nuestro modelo. Y agregamos 3 preguntas. Yo lo revisamos periódicamente, lo revisé la semana pasada, y arrojó esto que es muy interesante para nosotros. Las 2 preguntas que están en verde, están en desorden, porque están el número de la pregunta, porque están ordenadas de acuerdo a lo que los pacientes atendidos durante el último año, esto es de noviembre del año pasado a noviembre de este año, lo que los pacientes consideran más importante son aquellas preguntas que más altamente correlacionan con la satisfacción global del paciente, que son las últimas 3 preguntas de la encuesta, una encuesta que tiene alrededor de 34 preguntas. Y estas 2 preguntas son preguntas que incorporamos nosotros, la escuela y nosotros. Y las leo, dice, ¿el cuidado fue entregado acorde a los valores y expectativas suyas y de su familia? Y luego, si obtuvo respuesta a sus necesidades durante la hospitalización. Son 2 preguntas que además no tenemos posibilidad de hacer benchmark, porque solamente están en nuestra encuesta, no están en la encuesta de otras instituciones de salud, a menos que nosotros sepamos. Sin embargo, es bien interesante ver que durante este tiempo los pacientes ya las pusieron como las 2 que son más importantes. Luego, mirando los cambios que hay entre el 2019 y el 2020, aparecen las 3 preguntas que incorporamos y que están dentro del set de preguntas de enfermería. Están las 2 que ya leí, y está la tercera, que es la que nos interesaba a nosotros fundamentalmente, como trabajar para evaluar la aplicación del modelo, que es si usted tuvo o no posibilidad de participar en las decisiones relativas a su cuidado. Es bien interesante esto porque significa que el modelo que hemos estado trabajando apunta justamente a aquellos elementos que el paciente considera que son muy relevantes una vez que está hospitalizado y está en el fondo atendido por personal, bueno, obviamente personal médico, de enfermería, de distintas profesiones, pero como todos sabemos, 24/7 está la enfermera o el enfermero y el técnico de enfermería en el cuidado directo. Estos son los que mayores cambios han tenido positivos. Hemos tenido un solo cambio negativo, les cuento, en la encuesta, y dice relación con la comodidad y la facilidad para las visitas, porque justamente en los últimos meses es lo que más ha faltado, la presencia de la familia, y que claramente bueno, son un elemento fundamental no solamente en la participación en las decisiones, sino incluso en la colaboración del cuidado mismo, y por lo tanto en la colaboración con el equipo de enfermería. Bueno, quería cerrar con esto, insistir que en el fondo hoy día, esto, lo que decía Paulina al comienzo, ¿verdad? Siempre es un desafío, siempre es una oportunidad, pero hoy día para nosotros es un imperativo. Es un imperativo la educación y la atención centrada en el paciente. Muchas gracias por su atención y quedo abierta, no sé, vamos a seguir con preguntas. Sí, muchas gracias, Anita, por tu interesante presentación. Sin duda tenemos mucho que trabajar, ¿no es cierto? Bueno, mientras ustedes han estado exponiendo, ¿no es cierto?, se han estado generando algunos comentarios, algunas preguntas. Les cuento que los participantes han estado enviando, ¿no es cierto?, sus inquietudes. Bueno, y intentaremos contestarlas dentro del tiempo que nos queda, lo más rápidamente posible. Si se nos quedan preguntas en el tintero, igualmente nosotros después las contestamos y las subimos a nuestra página para que sean todas abordadas. Bueno, una de las preguntas específicas, quizás pensando para ti, Paulina, es si se podría hablar, a tu juicio, de una falta ética cuando la atención de salud a la persona, a la familia o a la comunidad tiene este tinte paternalista, nosotros que se ha acostumbrado habitualmente, ¿no es cierto?, a tener esta como un poco el decidir por el paciente. Eso podría ser como de alguna manera catalogado o visto como una falta ética.
¿Qué piensas tú? Bien, es lo que yo llamaba y lo tenía puesto y después en el último momento tratando de acortarlo lo saqué, que era el mapaternalismo. Porque muchas veces la mamá es la enfermera, el papá es el médico y el hijo es el paciente, ¿me entiendes? Entonces, claro, claro, hoy día todas las corrientes éticas hacen un llamado al reconocimiento de la autonomía del paciente y de su participación. O sea, es una conducta que es requerida, a lo mejor no sancionada, pero sí querible, que esté presente, ¿me entiendes? Y poco a poco el derecho va colocando algunas cosas que hacen que eso vaya siendo una obligación. Vamos pasando del deber a la obligación. Por ejemplo, en el sentido de entregar la información al paciente, de consultar, tener en consideración su consentimiento, etcétera. Estamos en crecimiento, hay mucho por hacer, hay un cambio tiene que haber un cambio cultural muy importante para que también las instituciones se impregnen de esto, para que también las instituciones consideren que ahí hay una falta de ética. Los organismos llamados a regular también lo tengan así presente, los mismos jueces. No sabemos cómo reaccionarían frente a eso, ¿me entiendes? Pero sí, hoy día estamos en un momento que sí no a lo mejor en el plano deontológico con una sanción, pero sí en el plano conceptual, ¿me entiendes? Debe ser algo que debe estar presente y probablemente y seguramente vamos hacia un camino que ya lo hemos iniciado, en donde todo esto va a ser exigible jurídicamente. Eso. Gracias, Paulina. Anita, pensando en este modelo centrado, ¿no es cierto?, en la persona que la clínica le ha puesto tanto hincapié y tanto trabajo, ¿no es cierto?, para que realmente se viva y se vea. ¿Qué cambios prácticos? Porque nos hablaste en términos generales y es obvio, pero ¿qué aspectos prácticos tú tuviste que realizar o implementar en la clínica para que se fuera como visualizando esta centralidad en el paciente, en la familia, en la persona? Hay cosas que nos pudieras contar así como, bueno, aparte de las visitas que uno entiende, digamos, pero hay muchas otras cosas que quizás, no sé, tengan que ver con la alimentación, con otros gustos del paciente, no sé. Gracias, Arita, pero la verdad es que yo no hice mucho. Yo llegué aquí cuando ya estaban muchas cosas hechas, así que no me puedo rogar ningún crédito, pero sí de seguir trabajando y como les dije, muy agradecidos de ustedes de que nos hayan invitado como a trabajar este modelo, porque yo creo que eso es lo que va a permitir que esto se consolide. Yo vuelvo a insistir, la presencia de la familia es clave, porque la familia que no está enferma y que son los que más quieren y más interés tienen en su familiar, en su paciente, son los que ven por él y ven por ellos. Y son críticos y si les damos además la posibilidad de que colaboren, de que opinen, de que pidan, son los que nos hacen, yo diría, nos mantienen alerta a la sensibilidad, porque ese es como el riesgo, ¿verdad? De que por el cansancio, en la hora número 11 de un turno, la verdad es que la sensibilidad puede adormecerse. Yo creo que la familia nos mantiene alerta. Lo otro es, bueno, la formación continua, ¿verdad? El estar permanentemente como buscando formas de transmitir lecturas. Ahora acabamos, por ejemplo, de traducir un artículo bien interesante de una enfermera de paciente crítico, donde describe situaciones, lo comentamos. El compartir en el equipo, o sea, yo creo que otra práctica que es muy interesante es lo que aquí se hace, que se llama la puesta en común, que es juntarse el equipo, fundamentalmente el equipo de enfermería, y comentar de sus pacientes, cómo están nuestros pacientes, qué pasa con ellos, compartir las experiencias, en el fondo no desconectar en la atención, ¿verdad? Porque me voy de turno y llega otra y lo entrego, no, uno no se desconecta en el fondo, uno mantiene esta experiencia del 360.
La formación, yo creo que otra cosa que a nosotros nos ayuda muchísimo y que yo creo que, bueno, la gran mayoría de las instituciones de salud lo tiene, es la presencia de los alumnos. La presencia de alumnos que preguntan, que además a veces no coincide exactamente lo que oyeron en el aula con lo que están viendo. La presencia de un docente que viene a evaluar el alumno. Un profesional, una enfermera que tiene una docente que viene a evaluar un alumno, también se siente evaluada. Son prácticas que fomentan la transparencia, el estudio continuo, la autocrítica, que yo creo que son muy saludables. Bueno, las evaluaciones de desempeño, por de pronto, son un tema en que una enfermera jefe evalúa en relación al modelo de enfermería que estamos implementando. Son, yo creo que múltiples detalles. Gracias, Anita. Bueno, nos han llegado preguntas, reflexiones. Yo voy a tratar de agruparlas, algunas que tienen un tópico común, porque o si no, no vamos a alcanzar, pero les prometemos que todas las que vayan quedando pendientes las vamos a contestar a través de nuestra página. Siempre hemos resuelto todas las dudas y preguntas. Yasna hace una pregunta y una especie de reflexión también. Dice que la educación es clave, no solo para nuestro rol, sino que dignifica a la otra persona como un ser individual capaz de tomar las decisiones, que es en el fondo lo que hemos estado ya observando, digamos, en sus presentaciones. En caso de que no eduquemos, ¿estamos faltando a la moral o a la ética o a nuestra ética? ¿Cómo se enmarcaría esto, esta no educación desde un punto de vista legal? Me imagino que la pregunta es para mí. Yo creo. Es muy difícil la respuesta porque estamos en un estado de desarrollo, pero sí debiéramos ir hacia eso, digamos. Ahora, yo haría un llamado, porque por lo general se va hacia el punto de la judicialización de las materias, de los temas, y eso no es lo más importante. Lo más importante es hacer y que esté presente eso y hacer conciencia, o sea, darle sentido, lo que nosotros colocamos, darle sentido a esto, y nosotros vamos a ir creciendo en eso y vamos a hacer realidad esto. Y va a llegar un momento en que muy probablemente esto sí va a tener una traducción en el derecho. El derecho va a la saga de los hechos, decíamos que la ética es de máximo y el derecho es de mínimo. Entonces, pero ya el derecho ha puesto su modelo rector es la persona, y que de la persona es la dignidad, y sobre eso se van a ir generando muchos derechos más. Lo tenemos en el derecho laboral hoy día, están los derechos de los trabajadores, el respeto a la dignidad de los trabajadores, y eso también pueden ser elementos que uno los debe considerar tanto jurídicos como éticos. Éticos para una actuación ética es evitarlo, y una obligación jurídica es para cumplirla. Entonces nosotros en este liderazgo que se propone, hay que considerar también los derechos de las personas que están. Todos somos personas, todos estamos trabajando, todos tenemos una participación y tenemos una meta común. Y en este caso la podemos reducir en el paciente. Ahora, hago un alcance que el paciente también, en un principio también podría llamar, es el enfermo, podría ser, pero no siempre es enfermo, y de ahí viene la palabra enfermería, viene del enfermo, del débil, del que le falta firmeza. Infermere, le falta firmeza a esa persona, entonces está vulnerable, y por eso las enfermeras cuidan. Iría, enfermería es el lugar donde cuidan, y hiera es el oficio que realizan para levantar al enfermo, ¿me entiendes? Entonces, pero ese enfermo, deberíamos buscar una palabra entre paciente y enfermo y persona, ¿me entiendes? Llegar a algo así. Entonces yo creo que no necesariamente tendremos que estar pensando en un derecho castigador, sino que en un derecho orientador. Es un derecho orientador, y es un derecho que está cada día tomando una mayor preponderancia en la vida de las personas. Antes era más bien un derecho de bienes, era muy raro que fuera
una preocupación de las personas, era un derecho de bienes, hoy día es un derecho con una preponderancia alta hacia la persona. Qué importante, qué importante. Bueno, mira, quizás para ir terminando las preguntas o los comentarios, también uniendo con una pregunta de Génesis que pregunta hasta dónde corresponde la información o entregar información como enfermera que podemos dar a los familiares del estado de salud de sus pacientes. Y Yasna, que también dice, el falsear información estará realmente relacionado con la cultura o la idiosincrasia quizás del chileno, no sé, porque generalmente tendemos a ser menos directos también. Quizás una cosa cultural, nos cuesta aceptar nuestros errores, no queremos que nos vean mal, dice. Quizás saber las causas de este fenómeno nos podría ayudar a buscar soluciones. No sé si alguna quiere reflexionar sobre ese punto o sobre lo que comentaba Génesis. O a lo mejor Génesis quiere agregar algo más, no sé si es posible. Ella preguntaba específicamente hasta dónde uno puede llegar al entregar la Uno, información. ella cuando dice uno se refiere a la profesión enfermera, enfermero en su conjunto, ¿cierto? Eso entiendo yo. Ya, yo también parto de esa base y en ese sentido tiene plena autonomía para entregar todo lo que tenga que ver con el cuidado de la persona. Y muchas veces es eso lo que la familia reclama, digamos, es el cuidado que la persona ha recibido, cómo está reaccionando, qué dificultades tiene, cómo se podría aportar, cómo se podría solucionar. Ahora, va a depender mucho de las circunstancias que se enfrenten. Si estamos en un momento de pandemia, estamos en un momento de alguna urgencia, la enfermera a lo mejor puede entregar una información que correspondería al médico, más y más aún si eso va a solucionar un problema en donde se puede aplicar el principio de costo-beneficio, o sea, no está el médico, no entrega la información, entonces el paciente no recibe la información y eso le causa un daño, ¿me entiende? Al paciente. Entonces, pero cada profesión tiene demarcado, y muy bien lo saben todos que estamos en eso en estos momentos, con la modificación del código y todo, tienen muy bien demarcado su ámbito de acción. Y la enfermera tiene mucho que comunicar y muchas cosas de interés para la familia que son a veces más allá del diagnóstico que no entiende. El paciente, si se entrega una información muy rápida, no lo entiende, ¿me entiende? Entonces, en ese sentido, y que puede dar tranquilidad o permitir que la familia colabore en parte con el cuidado del paciente. Entonces, todo lo que es relativo a la gestión del cuidado, a los recursos que necesita el paciente para su atención, todo lo que es relativo también a las acciones de enfermería que emanen del diagnóstico y tratamiento de médicos, no las acciones médicas, no, las acciones de enfermería, ella podría estar en plena facultad para poder hacerlo. Perfecto. Yo ahí agregaría, Paulina, Sí. que el tema de qué comunica la enfermera y qué no, y si la situación en el fondo exige más o menos información, el que eso sea efectivo y que sea real es reflejo de la confianza y del trabajo en equipo, ¿verdad? Tienes toda la razón. Y muchas veces está estipulado desde antes, ¿me entiende? Una buena organización se pone en esta situación y tiene previsto cómo se solucionaría en dicho caso. Y en ese caso, eso está regulado jurídicamente también mediante las figuras del encargo y de la delegación. Claro. El médico puede encargar que las enfermeras sean las que informen. O puede delegar en otra persona para que lo haga. Ahí la diferencia es que cuando encarga, él se reserva la responsabilidad y cuando delega la responsabilidad. Entonces hay una figura jurídica que es muy importante tener presente y distinguir si uno está frente a una delegación, por lo general la delegación es entre pares, o si estamos frente a un encargo. Cuando yo delego la función y la responsabilidad. Cuando yo encargo, delego la función, pero me reservo la responsabilidad.
pero además tengo ciertas obligaciones. Tengo la obligación de indicar lo que la otra persona va a hacer y supervisar de que lo haga bien. Es lo que uno por lo general hace con los estudiantes o también con algunos técnicos en la atención habitual o entre profesionales también. Uno puede encargarle a otro, y no delegar, pero encargar. No sé si fue muy técnico, pero en todo caso... No, pero muy bien. Bueno, Ricardo Ode hace una reflexión sobre la deshonestidad. Dice que, bueno, que enseñar a ser honesto es un desafío que requiere un proceso profundo, especialmente a esas pequeñas, dicen mentiras, porque con el tiempo se van acumulando y causan problemas graves en salud. Me refiero, dice, a mentira como una reflexión, ¿no? Es su reflexión y me parece muy interesante. Lo último sí, agradezco a Ricardo el aporte, porque que se vaya entendiendo el rol de la educación es para mí es muy, muy importante. Vengo trabajando en esto ya hace mucho tiempo y lo incluyo en mis clases habitualmente y he ido como adentrándome en el tema. Entonces que haya tenido esta acogida en Ricardo, de verdad, se lo agradezco. Muy bien. Bueno, yo creo que para ir respetando la hora, hemos llegado, agradecemos las dos ponencias de Anita y la de Paulina, hemos llegado al fin de este interesante webinar. Sin duda podríamos continuar discutiendo, ¿no es cierto?, y reflexionando sobre muchos puntos. Les quiero agradecer enormemente a ambas. Bueno, todos estuvimos escuchando muy atentamente, ¿no es cierto?, todas sus sugerencias y reflexiones. Este webinar marca el fin del ciclo de webinars que como escuela desarrollamos este año 2020. Comenzamos en mayo, donde Consuelo Cerón y Yasna Palmeiro discutieron sobre el legado de Florence Nightingale a 200 años de su nacimiento y todos los desafíos plasmados en el reporte de enfermería de la Organización Mundial de la Salud. Pero antes de continuar y cerrar oficialmente este ciclo, me gustaría invitar a Consuelo Cerón, la decana de la Facultad de Enfermería y Obstetricia, para hacer un pequeño repaso de este ciclo de webinar. Consuelo. ¿Cómo están? Muchas gracias, Araceli, por la invitación, a la Paulina y a la Anita por las excelentes exposiciones y cómo nos desafiaron a ir pensando muchas cosas mientras las escuchaba, iba pensando y tomando nota de todas las cosas que uno tiene que darle una vuelta de tuerca para dar una buena atención, la que los pacientes se merecen, o la que la persona se merece, siguiendo el lenguaje de la Paulina, que tiene toda la razón. Las personas tienen nombre, por lo tanto quizás uno simplemente debería llamarlos por su nombre, y con eso ya estamos dignificando a esa persona, ¿cierto? La felicito, fue muy, muy interesante escucharla, muy gratificante. Y bueno, contarles también que la presentación queda grabada y se sube a la página web por si después alguien quiere volver a escucharla o volver a profundizar en los aspectos en que hayan tocado la Paulina o la Anita, y lo mismo en los webinars anteriores. La intención nuestra también como escuela y como facultad es hacer una recopilación de los principales puntos que se han tratado durante esta serie de webinars, con la intención de dejar un documento por escrito que pueda servir también quizás para iluminar o para profundizar en ciertos aspectos que nos parecen relevantes y que se tocaron en este informe de la Organización Mundial de la Salud por el año de la enfermera, y que fue lo que quisimos hacer con este ciclo de webinar. Con la Araceli habíamos pensado también quizás destacar los principales puntos, las principales cosas, son como unos highlights, por así decirlo, que después van a venir desarrolladas en profundidad en este documento que queremos trabajar y que sin duda vamos a también trabajar con la gente que ha participado en el webinar, ¿cierto? Entonces, pensando quizás en este primer webinar que mencionaba la Araceli sobre el realce de la figura de la Florence Nightingale, que fue quien inspiró de alguna manera este Año Internacional de la Enfermera,
de destacarla como líder, como la líder que fue, y tenerla muy presente como el modelo que tiene que ser también como permanente en el tiempo, porque claro, esa es la característica que tienen los grandes líderes, que no pasan de moda, y la Florence Nightingale sin duda no ha pasado de moda. Fue una mujer visionaria, una mujer política, una mujer gestora, una mujer investigadora, es una líder desde todo punto de vista, ¿cierto? Y en esa presentación se destacaron principalmente el modo de trabajar que tuvo Florence y por qué con su figura produjo tantos cambios significativos, ¿cierto? Entonces es muy interesante quizás volver a mirar esa figura de la Florence Nightingale que es atemporal. También hablamos mucho sobre el rol esencial que tiene la enfermera y que releva la Organización Mundial de la Salud, tener presente que este informe es un repaso sobre las principales áreas en donde están los desafíos de enfermería, la educación, la gestión, el liderazgo, la investigación, etc. Y bueno, ya hace estas recomendaciones que sin duda nosotros quisimos tratar de reunir en los webinars, como el fortalecer la toma de decisiones y ese fortalecimiento de la toma de decisiones en enfermería, nosotros creemos que pasa por la evidencia con la que trabaja la enfermera, pasa por esta postura profesional que tiene, este conocimiento profesional que tiene, el ser muy profesional y también muy humana, como nos decía la Anita recién en su presentación, junto con la Paulina. También nos habla de fortalecer el diálogo intersectorial. Tenemos competencias como enfermeras que son competencias muy propias de nuestra profesión y que son un aporte sin duda a la comunidad. No tenemos que tener susto de dar nuestra opinión fundamentada y porque la manera en que las enfermeras y los enfermeros tenemos de mirar las cosas es distinta a todas las otras profesiones. Y eso nos distingue y nosotros tenemos que tener eso como una competencia y tenemos que creer en nosotros mismos. Y lo otro que también se ha mencionado mucho es cómo fortalecer el trabajo en redes a nivel de enfermería. El fortalecimiento de las redes de enfermería sin duda permite que la comunidad se beneficie de la visión de enfermería en todos los problemas de salud que le atañen, ¿cierto? Muy bien, Ara, ¿qué dice usted ahora? Bueno, el segundo webinar trató sobre las decisiones en salud y la importancia del pensamiento y el liderazgo. Este fue un webinar muy interesante que resaltó esos dos puntos y como ideas, fuerzas y desafíos quizás podemos mencionar el que haya enfermeros con valor, con coraje, que acepten, ¿no es cierto?, y busquen los desafíos, o sea, que los acepten y los busquen, porque ya eso es una tarea pesada, ¿no es cierto?, pero que realmente los acepten para aportar más y mejor a las soluciones de los problemas de salud de la población y así también lograr con esto visibilizar el importante rol que tiene la enfermera y el enfermero. Que logren, ¿no es cierto?, alcanzar cargos de importancia o participar en escenarios donde se toman decisiones importantes en salud, o sea, que estén presentes en aquellos escenarios. Lograr liderazgos que sean fuertes, concretos, potentes en enfermería, que logren influir, ¿no es cierto?, y motivar a los equipos para lograr los objetivos finalmente. Y por otra parte, quizás lo más importante es la necesidad de cultivar la coherencia y el propio compromiso hacia el logro de las metas y empoderar además a los colaboradores de tal modo de que la gente, ¿no es cierto?, estos colaboradores adhieran libremente a los ideales y a los propósitos. Eso creo que fue muy importante de este webinar como ideas fuerza o los desafíos a destacar. Posteriormente fue el webinar que habló de la formación en enfermería para enfrentar los cambios del siglo XXI, los desafíos. Y uno de los desafíos es formar, ¿no es cierto?, y producir una fuerza laboral que sepa dar respuesta a las necesidades reales de salud de la población, contando con planes de estudios que estén actualizados, que sean atingentes, que sean reales, ¿no es cierto?, y que sean lo más, como bien dije, atingentes a los escenarios de salud que el mundo está viviendo, a los cambios importantes que el mundo está viviendo. Y no solamente contar con egresados que posean
o que sí posean, ¿no es cierto?, estas características científicas técnicas, que las tengan sobremanera, pero que además se formen en otras habilidades transversales, como las habilidades justamente de liderazgo, las habilidades de la resolución de problemas, del trabajo en equipo, del abordaje de la interculturalidad, el abordaje o el manejo en catástrofes, por ejemplo, que es lo que estamos viviendo ahora, ¿ah? Y el conocimiento y el manejo y el trabajo constante con la práctica basada en la evidencia. Por otro lado, la importancia de la homogeneidad entre los programas. Bien vimos, ¿no es cierto?, en este informe que a nivel mundial hay diferentes niveles de enfermería. Hay enfermerías de 3 años, hay enfermerías de 4 años, hay enfermerías de 5 años. Entonces es importante que haya una homogeneidad en los programas de tal modo de favorecer la movilidad entre las universidades, entre los países, y así también poder de esta manera desplazar la fuerza laboral hacia aquellos sectores más desposeídos de enfermería, ¿ah? Continuar, por otro lado, muy importante, continuar por la senda de la autoevaluación como carreras, como planes de estudio, el aseguramiento de la calidad, el aseguramiento continuo de la calidad, que sea una constante. O sea, bien sabemos que la acreditación para la carrera de enfermería ya no es obligatoria, y eso podría ser un incentivo contrario, ¿no es cierto? El quedarse como un poco rendido a lo que ya cumplí, haciendo un poco lo mismo siempre. La idea es que las carreras constantemente se estén mirando, estén evaluando sus planes de estudio, los estén actualizando, y que haya una mejora continua, o sea, hay una cultura de mejora continua y de aseguramiento de la calidad en la formación. Y por otro lado, y por último, quizás destacar también de este webinar la importancia de armonizar los programas de pregrado y posgrado, de tal modo de que haya mayor fluidez entre los distintos niveles de formación. Generalmente nos entrampamos, el alumno tiene que esperar egresar de pregrado y tiene que volver a cursar sendos años, ¿no es cierto?, de estudio para obtener otro grado, ¿no es cierto?, académico. Y de esta manera, al armonizar, al engranar de mejor manera los distintos niveles de formación, la gente lo va a ver como una opción cierta de seguir formándose, y seguramente va a querer seguir formándose, y por tener menos obstáculos. Eso, Consuelito. Muy bien. En el siguiente webinar tuvimos también, que va en la línea de lo que hablábamos recién de fortalecer la toma de decisiones, de la importancia de generar evidencia para poder producir los cambios que sean necesarios en donde nos movemos, ¿cierto?, en nuestro trabajo. Y ahí, en ese webinar que tuvimos presente, o la participación de Eileen Lake de la Universidad de Pensilvania y de Marta Simonetti, profesora de nuestra facultad, nos contaron los principales hallazgos sobre el proyecto de investigación RN Forecast Chile, que lo que busca justamente es generar evidencia para la toma de decisiones en la gestión del recurso humano enfermero, teniendo en consideración que es la fuerza laboral más importante en términos de número, bueno, y personalmente pienso que también en términos de profesión, de los equipos de salud, ¿cierto? Y ahí se destacó, o una de las ideas fuerza más relevantes que salió de este webinar, es que el ambiente laboral, las intervenciones en el ambiente laboral de enfermería, que son generalmente de bajo costo, son muy efectivas porque redundan sin duda en un mejor trabajo de la enfermera, en menos niveles de estrés, ¿cierto?, mayor satisfacción laboral, etcétera. Pero lo más importante es que esto también repercute en los resultados de salud de los pacientes, ¿cierto? O sea, buenos ambientes laborales de enfermería producen o se asocian, mejor dicho, a menores estadías hospitalarias, menor mortalidad, ¿cierto?, menor ocurrencia de eventos adversos, menor nivel de cuidado omitido, ¿cierto? Entonces, en este webinar se destacaba la importancia de intervenir o de mejorar y de potenciar los ambientes laborales. También tocaron, más quizás tangencialmente, pero también se tocó de alguna manera el tema del desarrollo profesional de la enfermera. Martita Simonetti nos mostraba que la principal fuente de insatisfacción de las enfermeras son la falta de desarrollo profesional. Y eso está en manos de nosotras mismas, el equipo humano de enfermería, ¿cierto?
para poder retener a estas buenas enfermeras en los hospitales, en la atención primaria, etcétera, es necesario que ellas puedan vislumbrar un desarrollo profesional dentro de su ejercicio profesional. Sigues tú, Consuelito, con el de APS. Ah, bien, muy bien, sigo yo con el de APS. Entonces, bueno, y después tuvimos un webinar en donde invitamos a Silvia Cassiani, que ella es la directora regional de enfermería de las profesiones y de las profesiones ligadas a la enfermería de la OPS, ¿cierto? Y lo que hicimos fue conversar en torno a los desafíos que tiene la enfermera en la atención primaria y cómo la enfermera contribuye sin duda, y eso también ha sido destacado muchísimo por la Organización Mundial de la Salud y la OPS, cómo puede contribuir o cómo es bien clave en la contribución para alcanzar el acceso universal de salud, ¿cierto? Las enfermeras tienen un rol preponderante en disminuir las brechas de atención y en trabajar muy de la mano con la comunidad para poder disminuir esas brechas de atención, el seguimiento efectivo y activo de las personas que tienen patologías crónicas, ¿cierto? Y que están en la comunidad, de qué manera se puede y se debe mejorar también las dotaciones en la atención primaria para poder efectivamente ser una contribución o poder hacer esa contribución al acceso universal y a disminuir las brechas de atención que existen sin duda en la atención primaria, con su rol preponderante también en todo lo que tiene que ver con la promoción de salud y la prevención de enfermedades. Perfecto. Bueno, y el webinar anterior a este habló sobre la agenda de investigación, ¿no es cierto? Se llamaba ¿qué, cómo y por qué? Y los principales desafíos que aquí podríamos rescatar, o las ideas fuerza, como hablábamos, era fomentar la investigación aplicada. Lo importante que es que realmente investiguemos lo importante, lo preponderante, lo que da respuesta a los problemas de salud, a los actuales problemas de salud. Entonces, esa investigación aplicada nos va a guiar a poder responder a los problemas actuales. Por otro lado, fomentar la investigación, ¿no es cierto? Y avanzar en la investigación construyendo alianzas y trabajar colaborativamente entre los distintos profesionales de la salud, o sea, que sea una investigación interprofesional y conjuntamente también, ¿no es cierto?, que sea entre la academia y entre el mundo clínico, porque la verdad que la academia podemos a lo mejor saber mucho o entender mucho de investigación, pero los que viven y vivencian realmente los problemas de salud de la población son los que están en la clínica, son los que están en la práctica. Entonces, yo creo que esa fusión entre la academia y la clínica, el mundo clínico, es muy importante. Fomentar también el uso de la evidencia científica, que esa sea nuestra bandera, digamos, ¿no es cierto? El utilizar la evidencia científica para solucionar los problemas de la práctica. Y por otro lado, y para finalizar, yo creo que es muy importante que los proyectos de investigación no se queden en un cajón, porque se puede investigar mucho, pero finalmente si esa investigación no se difunde los resultados, no se comparten, no se traspasan los conocimientos, finalmente no sirve de nada. Esa investigación tiene que nacer, dar luces e iluminar, ¿no es cierto?, y que todos se beneficien de esos conocimientos, de los resultados, que todos se beneficien, se puedan beneficiar. Eso yo creo que son como los puntos centrales, ¿no es cierto?, y medulares, las ideas fuerza de cada uno de los webinars, que muy bien dijo Consuelo, posteriormente serán trabajados en un documento que todos tendrán acceso, que será más extenso. Por otro lado, decirles que este webinar queda grabado, queda en la página junto con la respuesta a las preguntas y ustedes podrán acceder a él. Bueno, por ahora damos por finalizado, ¿no es cierto?, este ciclo de webinars de este año y esperamos reunirnos el próximo año también abordando otros temas interesantes como estos y tantos otros. Les agradecemos mucho la participación, agradecemos a nuestras expositoras y bueno, esperamos verlos pronto nuevamente este otro año en los webinars que organice la Escuela de Enfermería. Muchas gracias.